El pasado sábado también debutó Guagué con el primer equipo del Barça en partido oficial, en partido de la Liga, y lo hizo muy bien, cumplió muy bien. Vuelvo a lo que comenté en vídeos anteriores, el partido era muy complicado a pesar de que el Huesca es colista, por el césped, por lo que se jugaba el Huesca, por los numerosísimos cambios del equipo con jugadores muy jóvenes, cambio de esquema, en fin. Mismamente muchos de ellos seguro que estaban también pensando en el partido del martes, o sea, el partido de mañana ya, en pocas horas contra el Manchester United, por mucho que pues puede que algunos de ellos no jueguen. Pero, pues por todo eso era un partido complicado y por eso da mayor mérito al rendimiento individual, entre ellos, como digo, el de Guagué, que actuó como carrilero y lo hizo muy bien. O sea, defensivamente estaba donde tenía que estar, en ataque consiguió dar profundidad en varias ocasiones y completó una actuación bastante positiva. Muchos de vosotros dejasteis comentarios en ese sentido, recriminándome que no había hablado nada sobre él. Efectivamente, me olvidé. Debo reconocer que me olvidé el otro día. Porque claro, a veces se me van los vídeos así un poco, ¿no? Llego a una cantidad de minutos y digo, puf, es que no paro de hablar. Y me olvidé de hablar del chico. Así que he decidido reunir hoy el tema, y me alegro de haberme olvidado porque efectivamente tenemos un tema muy interesante aquí, con el de Guagué, con el de Semedo, con el de Sergi Roberto y con el de, no lo olvidemos, Emerson, que es jugador del Barça y está jugando en el Betis, ha empezado a jugar en estos últimos partidos y dentro de 2 años será jugador del Barça. Eso en teoría. Entonces aquí la cuestión es qué va a pasar con el lateral diestro del Barça, porque es una situación muy abierta, ¿no? Y voy a empezar, digamos, desde cero, porque creo que aquellos que sigáis este canal pues ya sabéis mi opinión respecto a Semedo. Para mí, cuando el Barça le fichó fue un acierto, un jugador muy interesante, y luego cuando empezó a jugar, pues más todavía. O sea, para mí dio un rendimiento sensacional. En ningún momento entendí por qué Valverde pues no le daba continuidad. Sí que entiendo, desde el punto de vista de que Sergi Roberto lo hace muy bien, pues que claro, que tengan que jugar los dos, eso sí. Pero nunca entendí cómo, por ejemplo, Semedo, con las buenas actuaciones que hacía, se empezaba en prensa a decir Semedo 5, tal, y dices, ¿pero cómo que 5? O sea, si está haciendo unos partidos siempre mínimo de 7 o de 6,5 mínimo, el peor de los partidos de Semedo es de un bien, vamos, bien tirando a bien alto. El peor, insisto, la mayor parte de los partidos notable tirando hacia el sobresaliente. Y actualmente es que está viviendo en los últimos meses pues su mejor momento con la camiseta del Barça, a pesar de no tener del todo la continuidad. Por tanto, por condiciones, yo no voy a hablar de rendimiento, que también, pero por condiciones para mí, es decir, por rendimiento merece ser titular, pero por condiciones para mí es el jugador por el que deberíamos apostar. Yo lo veo así, siempre en mi opinión personal. Teniendo esto en cuenta, Sergi Roberto sería el jugador suplente, que entraría evidentemente pues en bastantes partidos, pero también en el centro del campo, para que pueda jugar más, incluso a veces podría servir para darle algún descanso a Jordi Alba. Cierto es que cuando jugó como lateral zurdo, pues las pocas veces que jugó tuvo bastantes problemas. De hecho, hasta terminó jugando Semedo ahí. Recordemos el partido del Pizjuán, que perdimos 2-0 en Copa, en la ida. Pero bueno, yo creo que para esos partidos que el Barça juega como local, donde tiene totalmente la posesión y tiene encerrado a los rivales, jugar con Sergi Roberto como lateral zurdo nos podría servir perfectísimamente. Entonces, en consecuencia, yo veo que esa posición de lateral está perfectamente cubierta con Semedo y con Sergi Roberto. Y tampoco que sean jugadores de 30 años, ni mucho menos. Si no me equivoco, Semedo es del 93 y Sergi Roberto es del 92. Es decir, 25-26 años, dependerá si los han cumplido ya o no. Es lo que tienen. 25-26 Semedo, 26-27 Sergi Roberto. Con lo que a día de hoy realmente yo no veo necesidad alguna de fichar a un lateral. Y el Barça, sin embargo, ha fichado dos más. Como digo, Emerson, que está en el Betis, y Guagué, del que quiero hablar aquí, que claro, tiene 20 años, pronto cumplirá los 21, bueno, pronto, dentro de unos cuantos meses cumplirá los 21, y obviamente pues sí, es más joven que ellos, da buenas sensaciones, tanto con el Barça B como en este debut, pero claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Guagué? Porque en el Barça B otro año más no se va a quedar. Esto es un caso parecido a los otros jugadores, ¿no? Si el Barça B finalmente no consigue ascender a segunda, lo cual es complicado, en estos momentos pues tendrá que buscarse una salida o el ascenso al primer equipo. Y si asciende al primer equipo, ¿qué pasa con Semedo? ¿Qué pasa con Sergi Roberto?
o con el propio Wagué, porque lo que veo es que va a estar fuera de las convocatorias una vez tras otra. Con Emerson ya digo, dentro de 2 años se supone que tiene que estar en el Barça. Lo que he podido ver, no digo que haya sido impresionante, pero sí que se le ven maneras, se le ven cosas, especialmente en ataque, se le ven cosas muy interesantes. Y hombre, está bien tener controlados a estos jugadores, porque la de lateral, ya lo he comentado hace no mucho, es una demarcación muy importante en el fútbol actual, muy importante, porque es un jugador que te cumple en defensa y que te da muchísimo en ataque, hay que decir, en el Barça, ¿no? Donde el Barça, pues siempre lo comento, incluso a modo de crítica, el tema de la centralización del juego y que las bandas quedan totalmente para los laterales, lo cual se sostiene precisamente por el gran nivel que tienen nuestros laterales, Jordi Alba, Semedo y Sergi Roberto. Así las cosas, no sé cuál será el plan del Barça. Por supuesto, la dirección deportiva imagino que tiene que estar pensando en ello. Y Wagué, pues precisamente podría ser otro jugador muy interesante para llevarlo al Ajax, sinceramente. Y sé que estoy pesado, ¿no? Que parece que quiero llevarme a todo el Barça al Ajax y sé que no va a ser así. Pero hombre, en este caso, por ejemplo, sí es muy interesante porque aparte del Ajax, precisamente, no es que vaya sobrado, ¿no? de laterales con nivel. Sí que tiene a Tagliafico en el lateral zurdo. Y tiene a este jugador Bellman que, bueno, yo no digo que sea un mal jugador, pero es un jugador cumplidor. Y luego tiene al Maghraoui, que es un jugador pues muy ofensivo, que es parecido a los que tiene el Barça. Jugador muy ofensivo, joven, que defensivamente le cuesta, como vimos contra el Madrid, con esos fallos que cometió bastante importantes. Pero que a Wagué podría tener, por ejemplo, un encaje ahí perfectamente. Y si no en ellos, pues en otros equipos que jueguen, sea en Italia, como por ejemplo el Sassuolo, que busca jugar así, el Atalanta mismamente, si continúa Gasperini la próxima temporada, que imagino que va a ser así, juega con esquema 3-4-3, donde los jugadores de fuera en el centro del campo actúan como carrileros, y podría ser una de las opciones, ¿no? En todo caso, lo que el Barça debe buscar son buenas cesiones, si es que lo va a ceder, insisto, a Wagué, y trabajar con estos jugadores que podrían llegar a dar relevo en 2-3 años a estos jugadores. Otra opción evidentemente, pero creo que el Barça no la contempla, ni Sergi Roberto, ni creo que sea adecuada, es la del traspaso de Sergi Roberto. Porque Sergi Roberto imagino que quiere jugar más y teniendo en cuenta que renovó hace cosa de un año, pues el Barça en un posible traspaso podría conseguir una cantidad importante de dinero. Seguramente al menos 40 millones de euros yo creo que el Barça debería ser capaz de conseguir por un jugador como Sergi Roberto. Pero como digo, no creo que el Barça realmente se plantee esta situación por ser un jugador de casa que ya lleva muchos años aquí, que parece bien adaptado al grupo, tener un peso bastante importante. Quizás no tanto como el de Messi, Suárez, Rakitic, Piqué, etcétera, pero sí que parece tener una importancia mayor a la de jugadores como por ejemplo Semedo, y yo de hecho creo que en buena medida los minutos a mayores que juega Sergi Roberto respecto a Semedo atienden a eso, a ese mayor peso dentro del grupo. Porque a nivel rendimiento, con todo el respeto hacia Sergi Roberto, que para mí, insisto, es un jugador fantástico, o que cumple muy bien, desde luego, como lateral, Semedo es que es superior. O sea, yo no sé ya cuántas veces lo he comentado, lo he dejado caer, pero lo vuelvo a repetir hoy. Para mí, y basta que digo esto para que mañana pues falle, porque el fútbol es así, es decir, puede fallar, como puede fallar cualquier jugador. Falla hasta Messi, no van a fallar los demás. Pero la cuestión es que falle lo que falle, a nivel rendimiento de todos los partidos que hemos visto, Semedo está a un nivel impresionante. De hecho, me atrevo a decir que en Europa esta temporada es que ¿quién ha sido mejor que Semedo? Porque por lo general Carvajal para mí es el mejor lateral diestro del mundo. Pero es que esta temporada no ha estado, entre unas cosas y otras no ha estado, entre la falta del Madrid, sus problemas físicos, etcétera, etcétera. Yo no he visto ningún lateral diestro, ahora mismo no me viene a la mente, quizás estoy... Bueno, Cancelo, podríamos decir, en la Juve, pero poco más. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, Walker en el City, yo lo veo y... Sí, un rendimiento decentillo, pero Semedo es para mí ampliamente superior, al menos esta temporada. Otros jugadores... Ninguno. Es que ya digo, estoy pensándolo y no se me ocurre ni en Italia, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en España, en Alemania tampoco. Con lo que yo es que lo veo claro, en Semedo tenemos un lateral para muchos años. Y pienso que, hombre, está bien, el Barça se ha anticipado, ¿no? Ha visto oportunidades, es decir, pues mira, este chico es baratito, Wagué, vale. En el caso de Emerson, si no me equivoco, el Barça pagó 6 millones de euros y lo tiene compartido con el Betis en ese contrato que
se lo lleva el Betis 2 años y a partir de ahí lo tiene el Barça por 6 millones de euros. Eso es lo que se había dicho. Me parece un contrato un poco extraño, pero es lo que se había dicho. Y como digo, por las cantidades que han costado y por el nivel que ofrecen los jugadores, pues me parecen operaciones interesantes porque difícilmente el Barça va a perder. Difícilmente el Barça va a perder. Es decir, si ahora mismo traspasara a Wagué, yo creo que incluso podría llegar a sacar 15 millones de euros perfectamente. En el caso de Emerson, exactamente lo mismo. Como mínimo, recuperar la inversión. Así que son fichajes bien realizados desde el punto de vista de que deportivamente te pueden dar y económicamente no tienen riesgo. Pero, pues bueno, habrá que ver, porque una cosa que sí que como barcelonista me preocupa es que cojan y digan, vamos a subir a Wagué aquí el año que viene. ¿Y qué va a pasar con Semedo y con Sergi Roberto? Lo que, para terminar, sobre todo quiero decir es que a Semedo va siendo hora de darle el lateral, es decir, de que sea el dueño de esa demarcación. Y lo digo, insisto, con todo el respeto hacia Sergi Roberto, pero es que lleva ya Semedo aquí casi 2 años y a pesar de su rendimiento parece que nunca va a ser titular indiscutible. Y no me parece justo. No me parece justo porque está dando un rendimiento increíble sin tener continuidad. Cuando tenga continuidad seguramente se va, pues eso, a un nivel superior. Y es que insisto en que no tiene 28 o 29 años, es que debe tener 25 o 26 si es que los ha cumplido. Y lo normal, si las lesiones le respetan, es que tengamos ahí lateral para 4 o 5 añitos por lo menos. Pero para ello es que hay que apostar por él. Esto es un caso parecido al de Dembélé. Si no vas a apostar por él, si cada día es sí juegas pero mañana no, y hoy sí, mañana no, y ahora también pues metemos a Wagué y traemos a Emerson, pues hombre, espero que no. Espero que sea, pues eso, por tener controlados a jugadores que pueden ser interesantes, que han costado poco. Y sí, en ese caso sí, pero lo digo sobre todo esto porque veo a la gente ahí con Wagué, sí, Wagué, tal, no sé qué. Sí, estuvo bien, pero a ver, calma, que es que el Barça esa posición, yo es que, al menos tal como lo veo yo, la tiene perfectamente cubierta. Vamos a ver qué sucede con Wagué, qué sucede con Emerson. Ya digo, yo suelo ver bastante los partidos del Betis siempre que puedo. Y, por ejemplo, vi el del otro día contra el Villarreal y a mí Emerson me dio una sensación muy, muy buena para lo poco que lleva jugando con ellos, muy, muy buena, sobre todo en ataque. Y, desde luego, con lo joven que es y recién llegado ya estaba jugando así, pues puede terminar siendo un futbolista importante. Os animo a que en la caja de comentarios ofrezcáis vuestras impresiones al respecto, qué jugadores preferís, cuáles no, con quién os quedaríais, con cuál no, sacaríais a Sergi Roberto, a Semedo, pondríais a Wagué de titular indiscutible. Bueno, yo lo dejo aquí. Lo dicho, os animo a que ofrezcáis vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.